Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Hoy es 23 de agosto del año 2023. Comenzamos con la información. Vamos con nuestro tema número 1. Investigaciones de Carlos Loret de Mola en el medio de comunicación Latinus revelan que el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México le compró fentanilo a una empresa ligada a Carlos Lomelí, el 35 años PRI, hoy en Morena, que ha intentado López Obrador por diversos medios imponer como gobernador del estado de Jalisco, que es dueño de varias empresas farmacéuticas corruptas, pues ha sido particularmente beneficiado en este gobierno no solo por el gobierno federal, sino por los gobiernos de Morena, en concreto por el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien le habría entregado contratos por más de 165 millones de pesos a la empresa abastecedora de insumos para la salud, ligada al consorcio farmacéutico Grupo Lomedic. Carlos Lomelí Bolaños es presidente del Consejo Estatal de Morena, Jalisco, además, y es el actual regidor de Guadalajara. Entre enero de 2021 y diciembre del año 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con abastecedora de insumos para la salud y le compró fentanilo, que es una droga, medicinas y material hospitalario. Esto a pesar de que la empresa está suspendida para que no se le compre nada durante 2 años y medio, 2 años 6 meses, porque fue descubierta por la Secretaría de la Función Pública en actos de corrupción en julio del año 2020. De esta forma, la administración de Claudia Sheinbaum entregó recursos públicos a una empresa vinculada a Carlos Lomelí, quien también está vinculado con el crimen organizado, que cuando estuvo bajo vigilancia, bajo investigación de la DEA y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, este señor reconoció que entregaba insumos químicos a grupos criminales de la droga para la producción de sustancias ilícitas. Entonces, es una investigación muy impactante realizada por el equipo de periodistas de Latinus, el programa Loret en Latinus de este 22 de agosto 2023, que exhibe nuevamente la corrupción, la complicidad con el narcotráfico de los gobiernos morenistas. Vamos con nuestro tema número 2. El sexenio de López Obrador se posiciona como el más violento de la historia de México, registra más de 164,000 asesinatos dolosos, 164,000 homicidios dolosos. El mes con el mayor registro de asesinatos fue octubre del año 2020. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018, que formalmente es cuando comenzó el gobierno de López Obrador, al 22 de agosto de este año 2023, el gobierno de López Obrador suma 164,093 asesinatos. Esto lo detalla un informe titulado MX, la guerra en números, de T-Research MX. Como se aprecia a lo largo de los 57 meses del gobierno de López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en el número de asesinatos, cifra que ya supera a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón juntos. Sin embargo, en comparativa con meses, el gobierno de López Obrador, a través de Rosa Isela Rodríguez, sigue insistiendo en que hay una disminución de 4.1% en 2021 y una disminución de asesinatos en el año 2022 de 7.1%.
Pero si se supone que en los gobiernos anteriores estábamos en la peor situación, no se comprende entonces por qué ahora hay 164,000 asesinatos. Si se supone que ahora hay un gobierno que es simpatizante de la paz y que dio por concluida la guerra contra el narcotráfico, no se comprende por qué hay más asesinatos, más violencia, más ilícitos. Tema número 3. Se revela que esposa de Hugo López-Gatell, bueno, no es su esposa, su pareja, Rebeca Peralta, asumió en junio una coordinación en economía, ganando 79,000 pesos mensuales. El nombre completo de la señora es Rebeca Peralta Mariñelarena, que es pareja de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que funge como coordinadora de estrategias de atención administrativa de la Secretaría de Economía, desde el pasado 16 de junio. Según sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, Rebeca Peralta, no puedo pronunciar su apellido, ha ocupado cargos en el gobierno federal en 3 dependencias desde enero del año 2020 durante la administración de López Obrador. El 1 de enero del año 2020 fue nombrada directora de Vinculación Internacional de la Secretaría de Educación Pública, SEP, donde estuvo por 1 año y medio. Por el cargo recibía 42,892 pesos mensuales, sin contar pues todos los privilegios y servicios que dispone un funcionario público. El 1 de noviembre del año 2021, la pareja del apodado Doctor Muerte, Doctor Hugo López-Gatell, asumió el cargo como directora de Evaluación y Seguimiento en el área de Tesorería de la Federación, de la Secretaría de Hacienda. Esta posición tenía un ingreso mensual de 62,502 pesos. Ha estado brincando de una a otra secretaría, lo cual es muy extraño. En ese lugar estuvo hasta octubre del año 2022. Ahora se declara funcionaria de Economía. Peralta Mariñelarena percibe un ingreso mensual neto por el cargo público de 79,346 pesos, lo cual podría ser y debe de considerarse como que el cargo lo está ocupando por su cercanía, mejor dicho, por su relación sentimental con el doctor Hugo López-Gatell, lo cual exhibe otro caso de corrupción y nepotismo. Pero el asunto no se termina aquí. La funcionaria aseguró estar cursando un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y declaró ser maestra en estudios latinoamericanos por esta institución. Peralta también tuvo varios cargos en el gobierno narcotraficante y socialista de Evo Morales en los últimos años de su administración en Bolivia. Fue directora general de planificación del Ministerio de Minería, coordinadora de seminarios internacionales de vicepresidencia y también estuvo en el Ministerio de Presidencia. En el año 2021, Hugo López-Gatell fue captado en unas vacaciones con Peralta en las playas de Oaxaca y fue criticado porque él confinaba a los ciudadanos mexicanos diciendo que no debían de irse de vacaciones, que porque iban a llevar una enfermedad de nombre rimbombante, que nunca se comprobó, una enfermedad de nombre rimbombante con incluso un numeral, ya saben a cuál me refiero, y les decía que se tenían que quedar en casa, porque si no, era como si estuvieran asesinando a las comunidades pobres. Pero lo que ocurrió es que él no suspendió sus viajes, él no suspendió sus diversiones, él no estuvo en confinamiento, a pesar de exigir un muy popular, un muy fastidioso, quédate en casa todos los días. Todos los días era el mensaje de quédate en casa, conforme a las órdenes que recibió de sus jefes
en un foro que se organiza todos los años en Davos, Suiza. Tema número 4. Y después de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprenda el análisis de los libros de texto de López Obrador plagados de odio de clases, de ideología de género, de travestismo y transexualidad contra la infancia de México, el gobierno de López Obrador emprende una serie de ataques en contra del ministro Aguilar Morales, presuntamente por un caso de 25,000 millones de pesos, que es un caso que dice López Obrador que él no ha resuelto. ¿Y por qué hasta ahora? Pues precisamente porque hasta ahora se está evaluando legalmente que se violó el proceso para la elaboración de los libros de texto comunistas que López Obrador quiere imponer por la fuerza al pueblo de México. Más adelante vamos a comentar que López Obrador continúa atacando, humillando a los indígenas chiapanecos por ser indígenas y pobres, pero por rechazar sus libros de texto. El gobierno presenta una queja contra el ministro Luis María Aguilar, presuntamente por omisión en la resolución del caso de una empresa que no ha pagado impuestos desde hace 13 años. La empresa en cuestión, que muy cobardemente López Obrador no se atreve a mencionar, es nada más y nada menos que Electra de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego ha sido uno de los principales activistas críticos de la imposición de libros con odio de clases, con odio de razas, con odio de género, con comunismo en general. El gobierno de López Obrador presentó una serie de ataques contra el ministro Luis María Aguilar y dicen que es por una omisión. En realidad es una venganza, un ataque de odio, porque se rechazan los libros de texto comunistas. El procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, anunció que va a atacar a Luis María Aguilar por su, entre comillas, omisión en el caso de una empresa que dice tiene 25,000 millones de pesos en impuestos que no ha pagado desde hace 13 años. Una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011, 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por 25,000 millones de pesos, y este sería entonces el ataque de López Obrador contra Ricardo Salinas Pliego, a través obviamente de atacar al ministro Luis María Aguilar. ¿Cuál será el resultado de esto? ¿Logrará López Obrador censurar y tratar de tapar con un dedo la triste realidad de que sus libros incorporan todo el credo ideológico de George Soros? Ya lo veremos. Tema número 5. Bueno, pues con gusto les comunico y les recomiendo que revisen una serie de programas una serie de reportajes que ha comenzado a emitir Televisa, uno de sus buenos reportajes en N+. Se trata de una investigación del periodista Víctor Valles Mata. Víctor Valles Mata hizo una investigación en la cual revela que en los hospitales, en clínicas, también en farmacias, se están comercializando medicamentos falsos. Mucho con la omisión del gobierno federal se están comercializando medicamentos falsos que están llenos de crack, de cocaína y de fentanilo. Y esto nos permite conocer muy de cerca lo que es el fraude de lo que se dice la medicina oficial o la medicina moderna. Porque ciertamente estas sustancias brindan la ilusión de bienestar, como lo hicieran las drogas oficialmente reconocidas, ¿no? Las drogas oficialmente autorizadas. Brindan una sensación de bienestar, que es una sensación de bienestar falso. Porque si realmente estos medicamentos curaran, pues no tendrían que tomarlos crónicamente los pacientes. Entonces, hace una serie de entrevistas
incluso a delincuentes que han tenido la apertura de comentar cómo es su negocio, si bien no revelan muchos de los detalles de quién les suministra pues los envases, las formas, la apariencia de los medicamentos oficiales. Eso no se revela, vamos a decir, pues la presentación, ¿no? La presentación en que son envasados estos falsos medicamentos, pues no lo presentan. Eso no lo dicen los delincuentes, pero se entiende perfectamente que tienen gente de la delincuencia organizada en contacto, en actividad con las farmacéuticas. Las oficiales pudiera ser, ¿no? Digo, eso no lo aborda el reportaje, pero sí nos permite comprender el reportaje de Víctor Valles Mata, cómo es que estas farmacéuticas, cómo es que los grupos delictivos quieren ocupar o compartir el lugar con las farmacéuticas oficiales en la venta de drogas. Y precisamente durante la tarde de ayer les comentaba que la palabra farmacia, su etimología viene de la palabra farmacón, una palabra griega que se utiliza para denominar veneno, hechizo, remedio o droga. Incluso hay canciones muy conocidas, una por ejemplo que habla sobre Burundanga, y la gente nunca se puso a pensar, esta canción hecha por cantantes originariamente negros, ¿qué es la burundanga? Pues la burundanga es una planta que contiene una droga que se llama escopolamina. Y esa droga tiene la característica de que la utilizan, según he leído, según me han reportado, los abusadores de niños, porque es una sustancia que impide que las personas puedan recordar episodios traumáticos. Los brujos, entonces, siguen existiendo, solo que ahora se disfrazan con una bata blanca y con el carácter de institucionales. Siguen dedicándose los denominados curanderos o chamanes a practicar abortos y cambios de apariencia para fingir cambios de sexo. ¿O de dónde creen que sale tanto dinero para promocionar al travesti Wendy Guevara? Pues precisamente también de los grupos farmacéuticos que están enfocados en comercializar químicos para alterar la apariencia de las personas. Vamos con nuestro siguiente tema. Tema número 6. Se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revive al Instituto Nacional de Acceso a la Información, al INAI. Determina que puede sesionar con 4 consejeros. La única ministra que votó en contra fue Yasmín Esquivel Moza, la que apodan la ministra pirata porque plagió su tesis en el año de 1987. Andrés Manuel López Obrador, quien es enemigo de la transparencia, había ordenado a su entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejar inoperante el Instituto de Transparencia, que lleva 5 meses sin funcionar por órdenes de López Obrador. Morena determinó que no iba a nombrar el 5º consejero para que no pudiera funcionar el INAI. Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola, hace que será unos 20 minutos, comentó que la guerra contra la transparencia por parte de López Obrador se debe a que él quiere ocultar contratos. López Obrador quiere ocultar los contratos corruptos entre Pemex y Baker Hughes, entre Pemex y su prima Felipa Obrador, la desaparición de más de 15,000 millones de pesos en seguridad alimentaria de México, que es Segalmex, con Ignacio Valle, pues esos temas son los que López Obrador no quiere que se den a conocer, no quiere que los periodistas tengan la facilidad de solicitar esa información,
ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Tema número 7. Nuestro tema número 7 tiene que ver con el reiterativo discurso discriminatorio de López Obrador en contra de los pobladores de Chiapas. Nótese cómo hace unos días, pues López Obrador decía defender a los indígenas chiapanecos, según él se inventó de unas declaraciones de Xóchitl Gálvez, que había comentado que pues no habían funcionado maquiladoras en el estado de Chiapas porque el modelo económico, las actividades e intereses de los pobladores son diferentes a las del norte del país. Pudiera ser, pudiera tener relación con el clima también. Pero bueno, López Obrador nuevamente intenta humillar a los chiapanecos por rechazar, y no solo por rechazar, sino por quemar sus libros de texto, plagados de ideología gay, odio de clases, ideología de género, etc. Y López Obrador ataca a los pobladores chiapanecos apelando a que son pobres e indígenas. Los llamó manipulados, los llamó desinformados y ahora los llama medievales. Y no solamente los llamó medievales, dijo que el hecho de que quemen sus libros con ideología de género, con odio de clases, con odio de razas, libros que además los pobladores lo han dicho con todas sus letras, lo han dicho con toda claridad, son libros demoníacos, son libros satánicos. Sí, porque en la doctrina cristiana se sabe perfectamente que el socialismo, el liberalismo, la masonería, pues son doctrinas satánicas. También el republicanismo son doctrinas satánicas, plenamente identificadas por el magisterio de la Iglesia como conducentes a modelos de vida que son totalmente anticristianos. Entonces, la persecución de López Obrador contra la Iglesia, pues también en esta ocasión incluye un mensaje de odio contra los indígenas chiapanecos por ser pobres, por ser indígenas y por ser católicos. Dijo que esto era como algo medieval, algo de la Inquisición, la quema de libros. Y es muy notorio que, pues podemos decir con orgullo, los católicos, me incluyo, que qué bueno que la Santa Iglesia Católica erradicó, quemó libros que promovían el asesinato de niños, por ejemplo, asesinato de niños ritualmente. La Iglesia Católica se dedicó a combatir durante muchos siglos sectas de carácter extremista, como lo es la masonería. López Obrador habla de lo suyo, habla en propia persona, con mucho odio y resentimiento en contra de la Iglesia Católica, porque él es masón. Él es un masón grado 33, iniciado en la Logia Restauración de Tabasco. Entonces, ese es el coraje de López Obrador cuando habla sobre la quema de libros. Pero, ¿realmente solamente católicos, solamente la Inquisición y el nacionalsocialismo quemaron libros? Vamos a ver que las cosas no son como las dice López Obrador. Pero antes de ir a este tema histórico, hay que comentar que es curioso cómo se contradice López Obrador, porque hace unos días atacaba a Xóchitl Gálvez, la virtual precandidata a la presidencia por el Partido Acción Nacional, cuando dijo que una política en el gobierno de Fox sobre abrir maquiladoras, donde se pretendía que las mujeres de Chiapas trabajaran 8 horas al día, fue un fracaso porque el desarrollo económico, las costumbres y los intereses de los pobladores son distintos a los del resto del país. Entonces, por un lado, él dice defender a los chiapanecos diciendo que no son flojos, que eso nunca lo dijo Xóchitl Gálvez, pero López Obrador sí. Y por otro lado, los insulta, los llama medievales, desinformados y manipulados, como si por ser indígenas no tuvieran la capacidad de revisar los libros de texto de López Obrador y darse cuenta de que esta educación,
es adoctrinamiento y que es realmente malo el contenido que se quiere imponer a sus hijos. Los insulta como seres humanos inferiores, manipulados, desinformados, es igual a decirles ignorantes o como que no tienen voz, como que su palabra no cuenta. Ellos han rechazado los libros de texto porque los leyeron y comprobaron que no son de su agrado, pues contienen desnudos, ideología de género, y los han considerado como libros pornográficos triple X. También algo que oculta López Obrador es que si alguien en la historia quemó libros, no fueron los nazis ni tampoco la Inquisición. Los que quemaron bibliotecas enteras fueron las dictaduras comunistas. Fueron los regímenes totalitarios comunistas. Hagamos memoria. En el año de 1948, durante el régimen criminal de la israelita comunista Anna Pauker, una mujer que por cierto murió de sífilis por su estilo de vida sexual degenerado, se quemó prácticamente todos los libros de la biblioteca de la Academia Rumana. Un hecho histórico que se desconoce, que se oculta por parte de los académicos de izquierda y que se utiliza, mejor dicho, la quema de libros por el régimen de Hitler para ocultar todas las bibliotecas que se quemaron por parte de los comunistas. No solamente eso, durante el régimen de Anna Pauker, un régimen en toda su naturaleza comunista en Rumania, se ordenó hacer 2 tomos de más de 370 páginas, en los cuales se incluía todos los libros de la literatura universal que estaban prohibidos por considerar que eran corruptores del espíritu comunista. Todos aquellos libros que hablaban sobre los derechos de libertad, sobre los derechos del individuo, pues todos esos libros fueron quemados, fueron destruidos y incluso se penó con muerte a quien poseyera uno de esos libros. Por cierto que hay que revisar, por ejemplo, el horror comunista que experimentan en Corea del Norte. En Corea del Norte se sigue penando con muerte a cualquiera que tenga un ejemplar de la Sagrada Biblia. Y entonces, esas son la clase de cosas que un comunista como López Obrador, un masón grado 33 comunista como López Obrador, cree que puede ocultarle al pueblo de México. ¿Sí? Que son los comunistas en la historia los que más persiguen, queman libros, personas, autores. Si no, pregúntenle a Alexander Solzhenitsyn en sus libros Archipiélago Gulag, cómo describe que pues la clase intelectual o era condenada, la clase intelectual cristiana era condenada a la hambruna, al desempleo, a la pobreza, o a campos de trabajos forzados en Siberia, donde terminaban muriendo. Era tanta la hambruna que experimentaban los trabajadores de trabajos forzados en Siberia, que incluso cuando encontraron una especie de fósiles congelados debajo del agua, debajo de una plancha de hielo, lo primero que hicieron fue comérselos. No hubo tiempo de que los científicos pudieran guardarlos, preservarlos para la investigación, que se diera un reporte a las autoridades. Ellos se comieron esos animales congelados quién sabe de cuántos miles de años atrás, porque se morían de hambre y no les importaba ya comer lo que fuera. Y eran personas que no eran precisamente personas incivilizadas, eran intelectuales que fueron confinados precisamente a una prisión porque su pensamiento, sus ideas, sus conocimientos históricos atentaban contra el orden totalitario de la dictadura de la Unión Soviética. Entonces, no solamente libros, sino autores han sido quemados y destruidos por los regímenes comunistas, pero todo se pretende ocultar siempre detrás de la Inquisición y de los nazis. Que por cierto, los nazis se les podrá acusar de toda clase de delitos, contra el individuo, contra la libertad, pero creo que estuvieron en su derecho cuando decidieron quemar libros que promovían la sodomía, el travestismo, la zoofilia, que eran, por cierto, casi siempre coincidentes, libros de autores judíos. Entonces, pues López Obrador ahora quiere imponer libros con esas mismas características
en contra del pueblo de México. Ha anunciado que si estos libros no se distribuyen en las escuelas, serán distribuidos en las calles o incluso en comercios ambulantes conocidos en México como tianguis. Pues de ahí mismo los pobladores también pueden ir a quemarlos. Y es que el presidente López Obrador no entiende que por la fuerza no se logra absolutamente nada. Hablando también, y para finalizar con este bloque de noticias sobre lo que ocurre en México con relación a los libros comunistas, pues resulta ser que la Conferencia del Episcopado Mexicano, el clero católico mexicano, indicó que los libros de López Obrador fueron elaborados sin respeto a la legalidad y sin participación de todos los que necesariamente deberían de estar involucrados, que son los padres de familia, maestros, especialistas y sociedad civil. Por lo cual, los libros de texto deberían de ser revisados. La Iglesia Católica también expresó que se opone a la destrucción de los libros de texto comunistas y homosexuales de López Obrador, libros que lamentablemente ya fueron impresos y que no se podrán corregir. La Iglesia Católica destacó que educar es una tarea de todos, que educar es un acto de amor, verdad y esperanza. Y evidentemente los libros de López Obrador que glorifican el terrorismo, glorifican el asesinato de personas por motivos de clase social, pues no ahondan en la esperanza ni en el amor al prójimo, ¿verdad? No lo tiene que decir exactamente el episcopado mexicano, sabemos que libros que promueven el odio de clases no ahondan en el amor al prójimo. Por eso es que el comunismo es totalmente contrario al mensaje de Cristo. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Sigan en compañía de esta estación de radio con más noticias e información, con más comentarios, después del corte. Gracias por su atención. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal. Gracias por tu atención, suscríbete a mi canal de YouTube, Twitter, Rumble y la estación HRZ Radio en iVoox. Hasta la próxima.